Estás escuchando Falta en Vivo, el magazine de los domingos por Radio M, junto a Guillermo Acrich, Federico de Cailiet y Luis Moro. Estamos arrancando la segunda hora de este Falta en Vivo, camino a la parrilla, camino al mediodía, vamos con un vértigo impresionante. Haciéndole compañía a la familia que está ahí en la antesala, en este Día de la Madre, un domingo especial. Preparando el asado. Preparando el asado, las pastas, bueno, lo que venga. Está medio fresquito, sí, hay que cuidarse, acá, en Gaguero. Bueno, vamos a saludar a uno de los más prestigiosos columnistas que tiene este Falta en Vivo. Sin dudas, sin dudas. Que se manifiesta permanentemente a través de las redes sociales. Que las redes sociales tienen esto, de poder hacer llegar la sabiduría o conceptos, ¿no? A muchos sectores. Sí, sí, sí. Y estos son los lados positivos que yo le encuentro particularmente, porque no termina de ser una herramienta de conocimiento. Podés usarla para la boludopatía, como dice un amigo mío. Exactamente. O para difundir cuestiones interesantes, y precisamente Enrique Martínez. Ahí está. A quien le tenemos que agradecer que pueda compartir eso. Expresidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, hoy a cargo del Instituto de Producción Popular, un instituto que, recordemos, se enfoca en cuestiones sociales. Esto es muy interesante recalcarlo, y precisamente una de las reflexiones de Enrique últimamente fue vincular la tecnología familiar al concepto de productividad, ¿no? Uh-huh. Porque esta idea de productividad popularmente arraigada generalmente está relacionada con la productividad de las grandes empresas, uh-huh. pero en las escalas familiares, ¿se puede lograr eficiencia y mayor productividad? Esto es lo que plantea Enrique. ¿Cómo está, Enrique? Buen día. Dice? Buen día, Enrique. ¿Cómo les va? Muy Buen bien, día. muy bien. Gracias por estos minutos. Por favor. Bueno, el porqué de esta reflexión, Enrique? Y es una reflexión que cada tanto, periódicamente, vuelvo a traer a la superficie, porque uh-huh. me parece que hay un claro error de concepto en cuanto al manejo de la concepción de la productividad. Pareciera que, como ustedes acaban de decir, la productividad interesa y se habla de ella solamente cuando hay alguien que emplea a otra persona y se queda con parte de la renta que esa persona genera, vale decir, un empleador que tiene empleados y al cual le interesa que la productividad sea la máxima posible para quedarse seguramente con la mayor utilidad posible derivado de la renta que se genera. Ahí sí se discute productividad, se trata de hacer más eficientes los procesos, tecnificar, etcétera. Lo cual no está mal. Lo cual no está mal, no Sí. está mal. Lo que seguramente tendría que discutirse es cómo se distribuye la renta, Sí, pero sí. no está mal que el conjunto de las personas que trabajan en una empresa tengan la máxima productividad que sea factible. Ahora, ¿por qué razón no se discute en absoluto la productividad del agricultor familiar o del trabajador independiente en términos generales? Es incomprensible. Y es más, cuando aparecen proyectos para ayudar a los agricultores familiares, la lógica es aplicar cualquier tecnología, por obsoleta que sea, suponiendo que eso es lo mejor que trabajar con la mano o con un arado de palo. Bueno, hay ejemplos muy categóricos en la Argentina. Me permito mencionar algo que aprendí o entendí acabadamente alguna vez hace unos años cuando visité una planta de maquinaria agrícola en el norte de Santa Fe, justamente en Reconquista. Esa planta se ha especializado en sembradoras para la gran agricultura, la agricultura industrial. Y la verdad que yo no podía entender, y aún hoy no puedo entender, cómo el objetivo era hacer cada vez más una sembradora más grande, de cuerpos plegables, pero que aún plegados necesitan un tráiler especial para ser transformados, y tractores de 200 caballos de fuerza para tirarlos, y en algunos casos se está llegando a tirar con 2 tractores en alguna parte del mundo, más grande todo el tiempo, para hacer la mayor cantidad de superficie en poco tiempo. Y cuando yo pregunté allí qué experiencia tenían en rotocultivador,
ni siquiera lo tienen en los planes de trabajo, ni siquiera le diría que los interlocutores sabían que era un rotocultivador. Para el conocimiento de la audiencia, el rotocultivador es una maquinita que a motor, que tiene un sistema de labranza, pero donde el operador va atrás para hacer pequeñas superficies en las huertas, y que se utiliza absolutamente en todo el mundo. Toda huerta del mundo desarrollado tiene rotocultivadores, y si no, no tiene sentido su existencia. En cambio, en la Argentina no solo no se fabrican, sino que prácticamente no se importan, porque se supone que quien trabaja en pequeña escala le mete a la azada y al rastrillo y hace todo a mano. Claro. ¿Se entiende? Claro. Es decir, me parece que la lógica de hacer más productiva la explotación de miles de hectáreas está metida en la sangre de todo productor. Ahora usted hacer no... productiva una superficie de 2 hectáreas, ni pensarlo. No, usted no nos está obligando, Enrique, a preguntar por qué es importante ser eficiente y poner el foco en la productividad familiar, porque está hablando de la cosechadora, de la gran cosechadora, ¿y por qué tenemos que poner la vista, la mirada en el desarrollo familiar? Sí, porque cualquiera sea la dimensión en que el ser humano se vincula con la naturaleza y trata de generar un valor, agregar valor para obtener un fruto de ese trabajo, debiera aprovechar al máximo el esfuerzo humano. Eso es un principio general que no vale solamente para las empresas grandes o las empresas con un empresario encima, digamos. El trabajo familiar debiera tener un lente especial, incluso le diría más exacerbado, más cuidadoso en el análisis de productividad que el trabajo en gran escala. Claro. Porque si un gran empresario tiene una pequeña pérdida de productividad, gana menos dinero, pero probablemente nunca pierda. Ahora, si un modesto agricultor familiar tiene que trabajar a mano una superficie y en lugar de trabajar 3 hectáreas, hace 1,5, con la hectárea y media que trabaja a lo mejor no le alcanza para comer. Claro. Es decir, el sentido de la productividad es un sentido que es un concepto de respeto elemental por la calidad del trabajo humano. Sí, Cuanto más aislado está el trabajador, más respeto debemos tener. Además, a esto íbamos, hay muchísimos agricultores familiares en Argentina y bueno, eso de alguna manera el balance de esta agricultura industrial, el balance, digo, es el otro lado, ¿no? En Argentina tenemos más del 90% de la población en zonas urbanas, pero hay muchos agricultores rurales y pensar en una mayor productividad, en una mayor eficiencia y también en los grados de eficiencia y productividad existentes hoy en la agricultura familiar es interesante. Mire, permítame acumular ejemplos. Yo mencioné el rotocultivador, pero en el mundo, y estoy hablando del mundo central, hay sembradoras de hortalizas, los líderes son los ingleses en tecnología para pequeñas superficies, que son una maravilla, Claro. que no existen en el país, que no se usan en el país. Alguna vez yo vi una por una gran empresa que había hecho desgravación en Mendoza, pero que justamente como era una gran empresa y conocía a todo el mundo y quería usar la menor cantidad de gente posible, había comprado la sembradora. Claro. Pero alguien que se dedica habitualmente a sembrar hortalizas no usa una máquina. Se puede agregar trasplantadoras, todo tipo de objetos, porque en algunos casos ni siquiera son maquinarias, que ahorren trabajo, son objetos que mejoran la productividad y que deberían estar a disposición de los muy pequeños productores. Ese concepto productivo, concepto hasta diría básico de política industrial y de política productiva, en la Argentina no se aplica porque se supone que el pequeño productor tiene tiempo, le sobra el tiempo y entonces puede hacer con las manos lo que podría hacer con un objeto, aunque eso signifique que
usa el doble de tiempo del necesario. O quizás únicamente porque, o centralmente, porque la agricultura de frontera, entre comillas, está en un primer plano, Enrique, y no se presta tanta atención a la bonanza social que generaría el desarrollo de este tipo de En agricultura esencia, familiar, en realidad ¿no? se piensa que el pequeño productor es un hecho económico transitorio, que en algún momento se convertirá en empleado de otro, o lisa y llanamente esa tierra desaparecerá porque la comprará otro que la sumará a una superficie más grande. Claro, ¿No? claro. Y bueno, esa es una lógica que va a contramano de la lógica de cualquier parte del mundo, desde África hasta Inglaterra. Es decir, y en la Argentina nos damos ese lujo porque, ya lo hemos dicho varias veces, somos el país con la superficie arable por habitante mayor del mundo, lo cual hace que pensemos en las miles de hectáreas de trigo, de soja o de maíz, pero no en las 3 hectáreas de cebolla. Sí, pero ya está el límite, Enrique, ya está el límite en la frontera, digamos, no se puede expandir ilimitadamente en la frontera sojera, por así decirlo. Hay 20 millones, alrededor de 20 millones de hectáreas de soja. Ya el desmonte ha llegado a límites, no van a sembrar soja en la cordillera. No, y además tengamos en cuenta, Luis, que si buscamos con cuidado las estadísticas de importación, sorprendentemente aparecen en las importaciones productos que alguna vez exportamos. Estamos importando orégano, estamos importando lenteja, estamos importando garbanzo, y toda esa serie de cosas las estamos comprando porque en volúmenes seguramente que no desequilibran la balanza comercial, pero cualitativamente son importantes, porque hemos abandonado esos cultivos pensando en las grandes extensiones. El pequeño productor no recibe atención crediticia o política general, sino que no recibe siquiera asistencia técnica, ¿no? Lo quiero aprovechar, Enrique, para preguntarle en 2 minutitos una opinión sobre un tema que sé que lo ha ocupado y preocupado también en este tiempo, que tiene que ver con las campañas presidenciales. Estamos a una semana de las elecciones generales presidenciales, y lo he notado muy preocupado por algo que resulta evidente, ¿no? La poca dedicación de los candidatos en cuanto a propuestas fehacientes, realizables, y bueno, y distintos extremos. O sea, cuando algunos ya tratan de buscar algún vuelco en las encuestas y decir cosas que prácticamente son imposibles. Y bueno, lo he notado muy preocupado por ese tema, una cuestión que... en realidad estamos en una situación inédita, pero inédita por lo positiva en la Argentina. Casi toda, no casi toda, todo recambio presidencial desde el 83 a la fecha se dio en términos bastante traumáticos. Uh-huh. Diría que tal vez el único que no salió corriendo, pero dejó la bomba con la mecha prendida, fue Menem. Pero en todos los demás casos hubo dificultades enormes que hicieron que cuando se fue Alfonsín la preocupación era como para la hiperinflación. Cuando se fue Menem la discusión fue cómo ser honesto gobernando. Cuando se fue de la Rúa el problema era que el país estaba incendiado. Y entonces no se notó tanto la falta de propuestas estructurales, porque en ningún caso se hizo propuestas estructurales. Lo que se hicieron fueron propuestas para resolver esas situaciones hipercríticas. En este caso, que hay una transición donde el techo no se cae, no hay que salir disparando ni por avión ni por auto, queda mucho más en evidencia, paradojalmente, la pobreza de las propuestas de los candidatos que apelan a lo emotivo, al marketing, a los sentimientos, pero ni los que quieren profundizar, ni los que quieren cambiar, explican qué es lo que van a hacer. Bueno, esa es la realidad política argentina, a la cual hay que tomarla como sin beneficio de inventario y operar sobre ella. Muchos miles de personas estudiamos, pensamos, nos dedicamos a entender qué es lo que habría que hacer. Alguna vez le tocará a los que queden jóvenes de ese grupo ser protagonistas del recambio. Hoy por hoy el recambio está concentrado en el marketing y en la capacidad de convocar las emociones, que eran suficientes en el 2003 o en el 99 o en el 89, y claramente no son suficientes ahora porque están aburriendo a todo el mundo las campañas electorales.
Tal cual. Muy claro, como siempre, en todos sus conceptos, Enrique. Le agradecemos, como siempre, este contacto con Falta en Vida y bueno, la seguimos. Bueno, hasta pronto, muchas gracias. Que pase un buen domingo. Hasta luego. Enrique Martínez, el ingeniero Enrique Mario Martínez, aquí en este Falta en Vido, que tiene música, y lo veo ahí. Esto es un momento retro de la segunda hora, sería. A ver, ¿qué trajiste? El poeta enamorado. Lo veo ahí, poeta enamorado, a Luis Alberto Moro. Este es un temón. Ciencias Naturales se llamaba el grupo. Sacaron este tema y desaparecieron. No sé a qué se dedicaron. No, pero lo tenemos acá. No sé a qué se habrán dedicado. ¿Qué trajiste, Fede? El poeta enamorado. Ponerle un poquito de onda. Levantame y vamos camino al mediodía, que es domingo en el Día de la Madre. Triste historia y un poeta enamorado, varios años exiliado, que ha perdido la razón. Frente a frente no midieron las palabras, recurrieron a las armas de apuntar al corazón. Él soñaba noche a noche en su poesía, que con lástima escribía, pues de nada le sirvió. Y ella en cambio era tan fría y tan fuerte, que ni los versos latentes volvieron a su cajón. Y se bebió las palabras del poeta enamorado, como gotas con las que se desahogó. Y dale vida, dulce genio, otra poesía, que el poema de Raquel se desangró.